Hola amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro manual de PHP paso a paso. En este nuevo capítulo les mostraré cómo crear archivos planos. ¿Qué es un archivo plano? Un archivo plano es un documento TXT o que por lo general lo visualizamos con un bloc de notas, como se los estoy enseñando en este momento. Hay muchas maneras de almacenar información cuando manejamos páginas dinámicas, que es lo que nos permite PHP. La primera manera, o la más común, es a través de bases de datos y la segunda manera es a través de archivos planos. Por la facilidad del caso, vamos a trabajar primero con archivos planos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una página web. Yo aquí ya la empecé a crear. Tenemos nuestras etiquetas básicas. Vamos con el cuerpo que nos falta. Vamos a crear entonces una página web que nos permita a través de un formulario mandar una información y que esa información, en vez de mostrárnosla, nos la almacene en un bloc de notas o en un archivo plano o en un archivo con extensión .txt. Entonces, para crear el formulario ya conocemos nuestras etiquetas, el método por el cual vamos a enviar la información y a dónde lo vamos a mandar. Capítulo 14, parte 2.php /formulario. Luego vamos a crear lo que necesitamos. Por ejemplo, vamos a pedirle al usuario que ingrese su nombre. Entonces vamos a hacer esto, input type de tipo texto y que lleve por nombre bl. Muy bien, luego vamos a pedirle al usuario que ingrese un comentario, dos puntos. Y vamos a hacerlo con un área de texto, text area name, y vamos a llamarla por ejemplo comentario. Recuerden, tal cual como lo vimos en el capítulo anterior, cerrar ese text area. Vamos a colocarle acá, deje por favor acá un comentario. En este lugar vamos a agregarle algo adicional. Vamos a agregarle por ejemplo rows. Vamos a decirle que va a ser de 10 y calls. Vamos a decirle que va a ser 50. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos conocido el código para crear áreas de texto, que es textArea /textArea. En este momento vamos a decirle que el tamaño de esa área de texto va a ser de 10 filas por 50 columnas, que lo vamos a ver dentro de un momento cuando lo muestre gráficamente. Vamos a agregar un botón, input type submit, y que diga value generar archivo. Vamos a guardar para mostrarles qué es lo que les quiero especificar. Entonces, capítulo 14, parte 1.php. Entonces vamos a abrir nuestro navegador. En nuestro navegador entra nuestro servidor, capítulo 14, y observen que esta área de texto tiene un total de 50 columnas, es decir, 50 caracteres de izquierda a derecha, y un total, tal cual como lo mencionamos acá, de 10 filas. Observemos, o sea, visibles. No quiere decir que es lo único que se puede ingresar, no. Se puede ingresar una mayor cantidad, pero visibles solamente 10. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Cuando yo presiono Enter, entonces miren que él aquí, en esta parte de acá, automáticamente nos crea el área de desplazamiento, que son estas flechas que tenemos acá. O desde este punto, pues yo también puedo alterar el tamaño de nuestra página, de nuestra área de texto, perdón. Muy bien. Tenemos lo que necesitamos, el formulario. Ahora necesitamos crear la segunda página web que nos va a recibir estos dos datos, nos los va a procesar y nos los va a guardar dentro de un archivo plano. ¿Cómo se hace? Entonces, nuevamente, las etiquetas básicas, HTML/HTML, luego vamos con la cabecera, cabecera, luego vamos con el título, título, y vamos a colocarle capítulo 14, parte 2. Luego vamos con el cuerpo, y ahora sí, nuestro código
PHP. ¿Cómo se hace? Entonces empezamos. Para poder crear archivos planos tenemos que abrir el archivo, utilizar una función para abrir el archivo y otra función para crear, pero siempre debemos tener una variable de control, una variable que nos controle todo el proceso. Para mi caso, como es un archivo, yo lo voy a llamar pesos AR o pesos AR, que es de archivo. Entonces voy a abrir el archivo, file, open, enter, y entonces me pregunta cuál es el nombre de archivo sobre el que quiero trabajar. Entonces dentro de comilla doble yo le voy a dar el nombre que quiero crear. Por ejemplo, yo quiero que mi archivo se llame datos.txt, y el modo les voy a decir que tipo A. Ya les voy a explicar qué pasa con eso. Entonces, la función fopen o fileOpen lo que hace es que va a buscar un archivo llamado datos.txt y lo va a abrir si no existe. O si existe, perdón, si no existe lo va a crear. Si existe lo va a abrir. Y luego viene el modo, que es con la letra A. Les voy a explicar qué significa. Si yo acá coloco la letra A, quiere decir que si no existe el archivo, lo crea y empieza a escribir en él. O si existe el archivo, lo abre y escribe al final de dicho archivo. Tenemos otra alternativa que es la W. Si yo acá coloco una W, él abre el archivo, borra todo lo que hay dentro de él y escribe, que no nos interesa porque necesitamos saber todos los comentarios, o sea que seguimos con la A. Y tenemos otra alternativa que es la R, que es abrirlo en forma solo lectura. Sería colocar una R acá, pero para nuestro caso nosotros necesitamos que lo abra y que si encuentra datos o información dentro de ese archivo plano, pues escriba al final. Luego de colocar esto, escribimos or die, abro paréntesis, problemas en la creación del archivo. Punto y coma. ¿Qué pasa? En caso de que él no tenga capacidad ni de abrir ni de encontrar el archivo, va a sacar un mensaje de error que va a decir problemas en la creación del archivo y no se va a ejecutar ninguna otra línea más. Automáticamente muere el código en esa línea. Lo que sigue de continuación no lo ejecutaría. Recuerden que yo les dije que toda función de apertura, en este caso con archivos de texto, también tiene su función de cierre. Y como la función de cierre, fclose y la variable de control. Que recuerden, lo que abran, cierrenlo automáticamente para que no quede consumiendo recursos. Muy bien, para poder escribir dentro de ese archivo plano necesitamos utilizar una función que utiliza PHP para poder trabajar dentro de él, que se llama fputs. Fputs nos pregunta lo siguiente. Primero, ¿cuál es la variable de control? Pesos AR, que ya lo mencionamos. Luego nos pregunta, ¿qué es lo que queremos escribir? Lo que queremos escribir es lo que viene de la página anterior, que en este caso es inicialmente el nombre del usuario que se registró. Entonces vamos a escribir acá pesos underline. En este caso no voy a utilizar pesos underline post, voy a utilizar pesos underline request para que practiquemos con otra función diferente. Comilla sencilla, nombre. Recuerden que lo que yo envío con post lo puedo recibir con pesos underline post o con pesos underline request, y lo que envío con get lo puedo recibir con pesos underline get o con pesos underline request, y esto de acá lo elimino, no necesito este control de acá. Punto y coma. Luego vamos a crear un salto de línea. Como conocemos comúnmente, esto sería un salto de línea para nosotros. Se los voy a colocar acá, echo br, punto y coma. Pero resulta que en los documentos de texto no existe el salto de línea br. Br es única y exclusivamente para páginas web o para código HTML. Entonces debo convertirlo realmente en código de documentos de texto. ¿Cómo se hace? Entonces voy a agregar, lo acabo de explicar, fputs, voy a agregar un salto de línea. ¿Cómo sería un salto de línea? Entonces lo primero que nos pregunta es la variable de control. Y lo segundo que nos pregunta es el salto de línea. El salto de línea
se hace con backslash n. Y de esta manera hemos escrito un BR. Esta es la traducción de BR en documentos de texto. Punto y coma. Luego vamos a escribir lo segundo. fputs, nuevamente la variable de control. Aquí va el otro elemento de nuestro formulario que se llama comentario. Entonces aquí iría pesos underline request, abro comentario y elimino este último control, punto y coma, enter. Entonces ya he agregado el nombre, un salto de línea, el comentario, vamos a agregar otro salto de línea que ya sabemos como variable de control, coma, comillas dobles, backslash n, elimino esto, punto y coma. Y vamos a agregar una línea para que después de cada comentario automáticamente se coloque una línea y se sepa dónde empiece y dónde finaliza un comentario. Entonces recuerden que para escribir dentro del archivo plano debo escribir la función fputs o fileputs o colocar dentro del archivo. Elimino esto, abro comillas dobles y hago una línea. Voy a dejar, no sé, de este tamaño. Punto y coma. Voy a agregar otro salto de línea. Bueno, aquí tuve un pequeño error. fputs, abro paréntesis y empiezo la variable de control, coma, backslash n y punto y coma. Entonces, si esto se ejecuta correctamente, yo debo mostrar un mensaje. Debo mostrar un mensaje en nuestra página web que diga, por ejemplo, los datos se guardaron exitosamente en el archivo plano. Punto y coma. Vamos a verificar si es cierto. Guardo cambios. Capítulo 14, parte 2.php y ejecutemos. Entonces miremos. Vamos a actualizar de nuevo. Nombre. Vamos a colocarle este. Y vamos a colocar un mensaje. El mensaje va a ser: muy buenos los video tutoriales. Generar archivo. Los datos se guardaron exitosamente en el archivo plano. Ahora nos preguntamos, ¿y dónde quedó el archivo plano? Entonces, una aclaración. Cuando nosotros creamos archivos planos, esos documentos que se crean, como PHP es un lenguaje que trabaja en el servidor, se crean en el servidor, más no en la máquina del cliente. Quiere decir que el único que tiene acceso a esos archivos planos es el administrador del sitio web. Por ejemplo, si yo me voy a la carpeta disco local C, observe, www, prueba, aquí debe estar un archivo plano con la información que yo ingresé, que es este, datos. Mírenlo acá. Si lo abro, Alejandro, muy buenos los tutoriales, y esto. De esta manera, hemos creado los archivos planos. ¿Cómo? Repito. Entonces tenemos una variable de control para todo el proceso. File open, el nombre del archivo. Escribimos dentro del documento de texto con la función fileputs. Agregamos salto de líneas con backslash n. Agregamos una línea y luego cerramos el archivo. Debemos cerrar el archivo para que no quede consumiendo recursos de máquina. Y finalmente escribimos echo, los datos se guardaron exitosamente en el archivo plano, que es lo que nos va a mostrar en este lugar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Es bastante sencillo crear los archivos planos, es solamente de práctica. Es acordarse de abrir, de cerrar y de poner y del salto de línea. Solamente esas cosas. Abrir y cerrar, escribir, fileputs y saltos de línea backslash n. Espero que les haya gustado este manual, que hayan aprendido algo nuevo e interesante. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos en una próxima entrega. En la descripción del video coloco el enlace al archivo de texto donde se explica este capítulo.
el cual es exactamente este documento que paso de una manera rápida. Espero que les haya gustado, muchas gracias.